Bueno, me han pedido que reaccione frente a la decisión del presidente Gustavo Petro de solicitar la renuncia a quien fuese hasta el día de hoy el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Y yo sobre esto tengo tres cosas que decir. Primero, creo que el presidente acierta en la medida en la que Ricardo necesita tiempo para ejercer su defensa. Yo personalmente conozco a Ricardo Bonilla, un profesor de la Nacional, quien también fue mi compañero mientras estuvimos en la alcaldía de Bogotá Humana, fue secretario de Hacienda él, y yo no dudo en que es víctima de extorsión. Y creo que necesita este tiempo para reorganizar su defensa. Y quiero explicar el tema de por qué yo creo que él es víctima de extorsión. Tradicionalmente en la política colombiana, los congresistas del país han venido solicitando cupos indicativos. Esto no es gobierno Gustavo Petro, sino la tradición política colombiana. Los congresistas dicen, si quiere mi voto para estos proyectos, usted debe darme unos cupos indicativos para que junto a mis alcaldes, gobernadores, yo escoja los contratistas que hacen las obras y que esos recursos pasen a ser ejecutados en las regiones bajo mis instrucciones. Esos cupos indicativos, en este gobierno, el presidente Gustavo Petro los prohibió. Les dio una orden a sus personas cercanas a su gabinete. Dijo, en este gobierno no se dan cupos indicativos. Frente a esa instrucción del presidente, hay una clara reacción del Congreso para empezar a negar las reformas o a impedir los debates o a dejarlos a último tiempo, intentando extorsionar varios funcionarios de gobierno diciéndoles, si usted no me da mis cupos indicativos, pues entonces yo fácilmente pues no voto. Creo que Ricardo Bonilla puede hacerle un gran bien al país si comienza a explicar cómo funcionó eso, si esa es la realidad, y poder denunciar a los congresistas que ejercieron esas acciones por extorsión. Hasta el momento, el caso que tiene la Fiscalía son de contratos por 92 mil millones de pesos que el presidente Gustavo Petro mandó a frenar. Es decir, esos cupos indicativos no se otorgaron porque esos desembolsos el presidente los frenó y no permitió que se hicieran esos contratos con la unidad de riesgo. Entonces yo creo que en ese marco Ricardo Bonilla tiene mucho que explorar en su defensa. Eso como primer punto que me parece a mí importante decirlo. En segundo lugar, a mí me parece muy necesario que la Corte Suprema de Justicia avance con las investigaciones que tiene represadas contra los congresistas. Hay congresistas que tienen 15, 20 procesos por temas como estos y siguen en la impunidad. ¿Qué está pasando en la Corte Suprema de Justicia para que las investigaciones contra congresistas que tradicionalmente han sido denunciados por corrupción no avancen? Me parece que es necesario, para acabar con esa práctica de los cupos indicativos, que la Corte Suprema de Justicia pues avance y juzgue a los congresistas que andan pidiendo extorsión en las entidades de gobierno. Y por último, yo creo que el presidente Gustavo Petro va a tener que avanzar rápidamente en la estrategia para terminar el gobierno, porque no puede ser que todos los escándalos estén opacando los logros del gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Acaba de darse la cifra de productividad más alta de los últimos años en Colombia, 1.7 según el DANE. Acaba de producirse un hecho que antes no se había dado, como que Colombia fuese la tercera economía que más crece de todos los países de la OCDE. Jamás, estamos solo por debajo de Estados Unidos y de Chile. Jamás Colombia había estado en ese ranking. Y de eso no se puede hablar porque la estrategia de comunicaciones de la oposición y las mismas peleas internas, hay que decirlo, del gabinete ministerial, pues no dejan que se defiendan los grandes logros. Jamás un gobierno en la historia de Colombia, jamás, había entregado 200.000 hectáreas de tierra tituladas a los campesinos. Eso no había pasado en la historia. Y este gobierno lo hace, pero no se puede hablar de eso porque día a día la estrategia de comunicación y de afrontar las crisis de este gobierno está fallando. Entonces, un mensaje al presidente para que
acomode su gobierno y que podamos hablar de lo importante que son las acciones y los logros de este gobierno. Es mi opinión. Yo espero que si usted comparte esta opinión, por favor comparta el video y déjeme su comentario. Chao, chao.